Hola, ¿cómo están? Yo soy Diego Franco y el día de hoy vamos a resolver el problema de la mesa divisora circular. Aquí tenemos un plano de situación donde se observa una mesa divisora. Este tipo de mesas lo que hacen es transportar productos en un sistema de manufactura. Como nosotros vemos aquí en la entrada, en la parte izquierda, tenemos estos galones o garrafones que van entrando en la mesa divisora y lo que se requiere es trasladarlos. Se entiende que en cada uno de los giros se produce alguna operación de manufactura. Por ejemplo, hay veces que se utilizan estas mesas divisoras en la que se inserta una pieza en bruto y luego al hacer el primer movimiento o el primer giro se taladra y luego gira a la siguiente posición y se hace un avellanado y luego gira a la siguiente posición y así se van realizando diversas operaciones de manufactura, de tal manera que cuando termina el ciclo, o sea, de que gira a través de sus 4 o 5 posiciones, ya se han realizado un gran número de operaciones de manufactura, lo cual automatiza el proceso y ahorra muchos tiempos. Como a lo que nosotros nos va a interesar en este momento es el sistema motriz de esta rueda, que va a ser a través de un mecanismo de trinquete y se va a utilizar un pistón que va a transformar el movimiento lineal en un movimiento circular. Eso es lo que va a impulsar esta rueda de aquí y nosotros lo que esperamos es mediante un selector o un interruptor activar ese sistema y que la mesa empiece a dar vuelta y que ya no se detenga hasta que yo desactive ese interruptor. Entonces eso vamos a verlo y a solucionarlo con electroneumática. Aquí tenemos el diagrama de la solución. Como vemos, tenemos el diagrama neumático, el diagrama eléctrico, el diagrama de señales y el diagrama de estado. Nosotros vamos a empezar con el diagrama de señales. Aquí se observa lo que es el pistón A. La línea de 0 indica su línea retraída y la línea de 1 su línea extendida. Para iniciar el movimiento del sistema hay que presionar ese 1 y al mismo tiempo detectar la posición del pistón con A1. Este sensor de aquí probablemente o seguramente será un sensor de tipo magnético que va a detectar cuando el pistón se encuentra en posición inicial. Entonces, para que inicie el sistema se tiene que pulsar el interruptor y el pistón tiene que estar en posición inicial. Eso se determina mediante una compuerta AND, que es esta intersección de aquí. Cuando eso ocurra, el pistón inicia su movimiento hacia adelante. Una vez que llegue al final de su posición, va a haber otro sensor que va a detectar cuando llegue al final de carrera y va a generar la señal para que regrese automáticamente. Una vez que regresa, si el interruptor está todavía activado, el sistema se va a repetir generando un sistema de vaivén oscilatorio, lo que va a impulsar la mesa giratoria. La única manera de detenerlo va a ser desactivar el interruptor y este sería el comportamiento del diagrama de señales. En la parte del diagrama neumático nosotros nos encontramos con una válvula final de control que sería la 1.1. Esta es una válvula servopilotada, lo cual nos indica que el mismo aire de alimentación se utiliza para la conmutación. Tiene botones para accionamiento manual, auxiliar, y el accionamiento principal es a través de bobinas eléctricas. Este tipo de válvula es una válvula biestable, por lo cual con un breve impulso de corriente, la válvula cambia de posición y así se mantiene hasta que recibe un impulso de corriente de la bobina contraria. Para efectuar el trabajo que va a hacer que gire la mesa, se va a utilizar un pistón de doble efecto. Este tiene una amortiguación de carrera y tiene un imán permanente. Ese imán es el que es detectado por los sensores de posición. Entonces estos sensores de aquí son sensibles al magnetismo y uno está colocado al inicio de la carrera del pistón y otro al finalizar. De esta manera nosotros vamos a poder medir en qué posición se encuentra el pistón y actuar en consecuencia. Para regular las carreras de avance y retroceso se utilizan estas válvulas reguladoras. Yo la voy a posicionar al 5% para que el avance y el retroceso sea muy lento. Ahora nosotros vamos a ver el diagrama eléctrico. Y aquí lo tenemos.
Como se observa, tenemos un interruptor o un switch que es el S1. Cuando yo lo active y el pistón se encuentra en posición inicial, como aquí se indica, lo que va a pasar es que se va a energizar K1. Al energizarse K1, este interruptor de aquí se va a invertir y se va a energizar la bobina 1Y1, lo que hace que el pistón avance. Una vez que el pistón avanza completamente, ahora se va a activar el interruptor A2, que es magnético. Eso va a provocar que se active la bobina K2 y ahora la bobina 1Y2 va a ser energizada y el pistón va a regresar. Y este proceso se va a repetir continuamente por este sistema hasta que yo desactive el interruptor S1. Entonces este es el funcionamiento del sistema y nosotros vamos a ver cómo se comporta la simulación. Iniciamos la simulación y vemos aquí las curvas de estado. Actualmente el sensor A1 se encuentra activado, pero el pistón está retraído. Nosotros vamos a ver aquí cómo se comporta el sistema. En este momento yo acabo de activar el interruptor S1. Como vemos ahora tenemos flujo de corriente y como el pistón se encuentra al inicio de su carrera, este imán de aquí está activando el sensor de posición A1, por lo cual este se cierra y también hay flujo de corriente ahí. Esto va a provocar que el contacto K1 se energice como aquí se muestra. Ahora, vamos a observar este contacto K1. Ese contacto se va a invertir cuando yo active el siguiente paso. Ahí se observa. Entonces al energizarse el relevador K1, sus contactos se invierten. Como aquí se observó, este relevador K1 se invirtió. Y eso a su vez provocó que la bobina 1Y1 se energizara. Ahora, como vemos aquí arriba en el diagrama neumático, eso va a provocar a su vez que esta válvula cambie de posición y posteriormente que el pistón avance. Vamos a ver eso. Ahí vemos el cambio de posición de la válvula. Ahora vemos cómo el flujo de aire se invierte. Vemos cómo se abre la válvula check, lo que permite que el aire pase libremente aquí, pero que sea estrangulado por la válvula contraria. Vemos el inicio de la presión y ahí tenemos el avance. Muy bien, ahora el pistón ha llegado al final de su carrera. Estamos a la mitad del ciclo. Como vemos ahora el sensor A1 ya no detecta porque el imán ya está lejos de la posición del sensor. Sin embargo, ahora el sensor que está detectando es el A2, ya que está perfectamente posicionado debajo de ese sensor. Entonces al accionarse A2, el relevador K2 se energiza y nosotros vamos a ver cómo aquí este contacto de K2 se va a invertir también. Ahí lo vemos, el relevador K2 se invirtió y ahora se energizó la bobina 1Y2. Eso va a provocar que esta válvula de aquí de arriba también se invierta y ahora ocurra el proceso contrario. Vamos a observarlo. Como ahí lo vemos, la válvula se ha invertido. Ahora está en la posición inicial. Y lo que nosotros esperamos es que ahora el flujo de aire se cambie también. Ahí vemos cómo se cierra la válvula check. Cambia el sentido de las flechas del flujo. Se suministra presión a la cámara del vástago. Se activa la válvula check, entonces el aire empieza a fluir libremente por esta cámara, pero va a ser estrangulado por la cámara contraria. Y ahí empieza el retroceso. Muy bien, ahora como el pulsador se encontraba activado, porque es un interruptor, vuelve a accionarse el sensor A1 y ahora el proceso está en vías de volverse a repetir. Y nosotros vamos a ver cómo se va a comportar. Ahora va a avanzar el sistema. Detecta el sensor A2 y regresa. Entonces este es el movimiento oscilatorio o de vaivén que hace funcionar a la mesa giratoria. Nosotros tenemos un movimiento controlado por las válvulas de caudal. Pero en la solución final
el movimiento que se observaría sería el siguiente. Nosotros vamos a abrir estas válvulas para tener un movimiento más rápido. Las vamos a colocar al 30% y vamos a observar la diferencia. Entonces, ese movimiento de vaivén repetido es el que hace funcionar la mesa giratoria. Ese movimiento lineal es convertido en movimiento giratorio por el sistema de trinquete y de biela manivela. Entonces ahí la mesa está girando. Para detener el sistema, yo abro el interruptor y el sistema se detiene. Cuando es momento de volver a trabajar, yo vuelvo a presionar el botón y la mesa inicia un nuevo ciclo. Entonces, esta sería la solución para este sistema y nosotros vamos a continuar en un próximo video.